Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy el doctor Mario Moreno, gastroenterólogo pediatra. Les voy a hablar un poquito de desnutrición, de alergias a la proteína de la leche y algo de intolerancia a la lactosa. En esta ocasión vamos a empezar primero con desnutrición. No pasa. Ok, bueno, desnutrición. Es un estado patológico, inespecífico, que es sistémico, no nomás afecta a una sola órgano y potencialmente reversible. Y es deficiente en la utilización de los nutrientes por las células, así como presenta varias manifestaciones clínicas. No pasa el... No, la siguiente, por favor. Esta clasificación es según Galván, Ramos Galván. Ahora, ¿qué afecta para el estado nutricional? La salud, la educación, productividad, que el país aumente. Esto es muy importante, por eso cuando Peña Nieto fue presidente quería cambiar la campaña contra la desnutrición. ¿Por qué? Porque si sacamos niños o personas desnutridas, eso quiere decir que el país está mejor. Entonces, la OMS y todos nos ve como que hay una mejoría, ¿no? Pero la desnutrición pues está relacionada. Ok, perfecto. En cuestión de las patologías o factores predisponentes. Una, la baja economía, aunque muchas veces en cuestión de una economía alta, pues tendemos a la obesidad o al sobrepeso. La escolaridad de los padres, ¿por qué? Porque muchas veces piensan que una alimentación con chetos y con coca pues es satisfactoria. Hábitos alimenticios es muy importante y una sanidad ambiental, la limpieza y tener la cultura de una buena alimentación. Voy a hacer un paréntesis. Cualquier duda o cualquier pregunta, me levantan la mano o me dicen los de Zoom que hay alguna duda y me paran. No me gusta que sea al final porque luego se nos olvida en ese momento qué es lo que va a pasar, ¿va? Y bueno, acuérdense, obesidad es el número 1 ya a nivel nacional e internacional, perdón. Los factores que afectan a la nutrición es la excreción, el metabolismo, las necesidades. A lo mejor hay un niño que requiere más aportes calóricos, la ingesta, una buena digestión y una absorción. Y aquí vienen varias patologías. Signos universales. Siempre una desnutrición importante, va a existir una dilución bioquímica que va a existir como una hiponatremia o una hipofunción. Va a disminuir el funcionamiento, por decir, de la hormona de crecimiento, de la insulina, o hipotrofia, una disminución en la masa muscular. La clasificación. Hay varios tipos de forma de clasificarlo, tanto la etiología, que ahorita la vamos a ver, la clínica, que es la marasmo y Kwashiorkor, y grado y tiempo, que es por su evolución. Según en la etiología, que es... Perdón. Hay una desnutrición primaria, que es la ingesta insuficiente, inadecuada y desequilibrada. Si consumimos muchísimos carbohidratos y pocas proteínas, va a existir quizá un peso adecuado, pero va a existir una masa muscular disminuida y una malnutrición. En una desnutrición secundaria, la diferencia son que quizá está consumiendo adecuadamente los nutrientes, pero si tenemos una patología, un problema, una enfermedad, por decir fibrosis quística, requerimos más calorías. Una atresia de vías biliares, pues obviamente los de atresia de vías biliares no tienen una buena absorción de grasas por los ácidos grasos, entonces ahí pues necesitamos aportarle más cantidad de grasa, ¿no? Una deficiencia de absorción, una alergia a la proteína de la leche nos puede llevar a una desnutrición también. ¿Por qué? Porque hay una mala absorción. En cuestión de clínica, hay marasmo. Y yo siempre me acuerdo que marasmo es el niño que pide más, es el clásico niño como de África, que está caquéctico, que no tiene masa muscular, está flaco y no está ni siquiera hinchado. A la diferencia es que las proteínas, la albúmina va a estar normal, a diferencia del Kwashiorkor, que es donde la albúmina va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque en el Kwashiorkor, bueno, estos son los datos clínicos de un marasmo. Marcado bajo peso,
pérdida marcada de la masa muscular, no grasa, se ven como los clásicos viejitos, cabello normal y una apariencia de hombre viejo. Y en cuestión del kwashiorkor, pues se ve dematizado, quizá hay un poquito hasta de úlceras en las extremidades por el mismo edema. Es de bajo peso, puede ser hasta un peso normal. Se palpa hepatomegalia, pero no tanto es por una hepatomegalia verdadera, sino es más que nada por el tejido conectivo, como está deficiente, entonces el hígado cae y eso se siente como si fuera una hepatomegalia. Y generalmente los niños kwashiorkor son los niños que están alimentados por mucho carbohidrato y poca proteína. Generalmente antes se decía que era el niño relegado, ¿no? Que acaba de nacer el niño, luego nació su otro hermano antes del año y entonces pues la mamá dice, pues con la pena tú vas a tomar tu agua de arroz o tu leche de arroz, bueno, agua de arroz, no leche. Y ahí es la diferencia. Y en cuestión de la etiología, del grado de si es crónico o agudo, hay dos tipos de clasificación más comunes aquí en México. Uno que lo hizo Federico Gómez, que Federico Gómez mide nada más el peso para su edad, pero a él se le olvida lo que es la talla. Y ahí no podemos saber si es crónico o agudo, nada más sabemos si es una desnutrición en ese punto. ¿Sí? Y cuando hay un déficit de peso de 0 al 10%, quiere decir que es normal. Del 10 al 24, quiere decir que es leve. 25 a 40 moderado y más del 41% es una desnutrición severa. No grave, severa. Después viene, y esta es la clasificación más aceptada, Waterloo, que dice normal, que lo refiere como eutrófico. Emaciación es un adelgazamiento extremo y disminución del tejido graso. Y desmedro es una talla baja con un peso normal. ¿Sí? Después, lo que Waterloo mide es lo que es el peso para su estatura, y la talla para su edad, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a saber si la talla está deficiente, entonces podemos decir que es una desnutrición crónica. Sale este cuadro, que para mí fue un cuadro muy sencillo y para entenderlo mejor. Cuando está deficiente su peso para su talla, del 80-89, digamos de 80-89 es una desnutrición leve, del 70-79 es una desnutrición moderada y más del 70, o sea un 30% de déficit es una desnutrición grave, ¿sí? Aquí solo vamos a saber que es una desnutrición leve, moderada o grave. Y para saber lo crónico es que está afectada su talla. Si está entre 95 o arriba del 95%, o sea, un déficit del 5%, no hay una desnutrición crónica, es una desnutrición aguda. Si está por abajo del 94, ya empezamos a decir que es una desnutrición crónica. Un ejemplo, un paciente que está operado de un apéndice, obviamente quizá él va a tener una desnutrición que era eutrófico, se queda en ayuno 5 días, pues a lo mejor va a tener una desnutrición pero aguda, no va a afectar su talla. En cambio, un paciente que tiene una alergia a la proteína de la leche, que no se le hace diagnóstico por 2-3 meses, entonces ya va a empezar a afectar su talla, ¿sí? Para nosotros saber que empezó a afectar la talla, tenemos que esperar 3 meses del déficit de su peso. Y para la recuperación también tenemos que tardar 3 meses. Entonces no tenemos que esperar a que suba la talla inmediatamente que se esté recuperando su peso. Vamos a tardar hasta 3 meses, ¿sí? Y un ejemplo aquí tenemos, por decir, es un masculino de 4 años de edad que tiene un peso de 10 kilos y una talla de 90 centímetros. La percentila 50 de su peso es de 12.9 y su talla ideal sería de 103. Entonces sacamos lo que es el peso para su peso real, su peso ideal para su talla, que es 12.9, y él tiene un 77%, que vendría quedando aquí, ¿sí? Y su talla, que es de 90 centímetros, y la ideal es de 103, entonces hay un déficit del, es 87%, hay un déficit del 17%. Entonces, él viene quedando aquí. Y este cuadrito queda en una desnutrición crónica agudizada. ¿Por qué desnutrición crónica agudizada? Porque ya está afectada su talla. Al estar afectando la talla, es su crónica.
Y agudizada, pues porque no hay un déficit, porque hay un déficit en su peso. Si estuviéramos en esta, aquí el peso estaría recuperado, pero como tarda 3 meses en recuperar su talla o empezar a crecer, entonces decimos que es una desnutrición crónica armonizada. ¿Por qué? Porque su peso ya se recuperó, pero la talla va como 3 meses atrás. ¿Sí me explico? Porque generalmente es algo de los que les puede preguntar. Y su evolución. Bueno, la evolución es el tiempo de evolución, que es aguda o crónica, que es lo que les decía. La clave es la talla, cosa que Federico Gómez no nos decía en sus gráficas, nada más nos guía en su peso para su edad. Además de, por decir, en Federico Gómez, pues es muy diferente. Podemos tener 3 niños de la misma edad, con diferente talla y el mismo peso. Uno va a quedar en obesidad, uno en desnutrición y uno eutrófico. ¿Por qué? Porque todo depende en su talla, ¿no? Y la talla depende de la herencia familiar. Enfermedades gastrointestinales que pueden causar la desnutrición, una alteración de la mecánica de deglución en pacientes con parálisis cerebral infantil, enfermedad por reflujo, alergia a alimentos o a la proteína de la leche, alguna enteropatía sinofílica, enfermedad inflamatoria intestinal, parásitos. El gran simulador de todas las enfermedades gastrointestinales es la Giardia. Esa nos puede causar hasta pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal y puede ser Giardia. Gastroenteritis infecciosas, enfermedades celíacas, que es muy subdiagnosticada, insuficiencias pancreáticas y algún tipo de hepatopatía. El cuadro clínico. Cuando hay una hipoglucemia en los pacientes que están desnutridos con una desnutrición severa, podemos decir que tiene un mal pronóstico. Va a existir dilución, disfunción y atrofia. Esa es la tríada de una desnutrición. Dilución, disfunción y atrofia. Es difícil, en los pacientes desnutridos muchas veces les iniciamos antibiótico. ¿Por qué? Porque obviamente su sistema inmune está disminuido. Entonces no van a dar datos de respuesta inflamatoria. Es por eso que es difícil. La temperatura inclusive hasta puede estar con tendencia a la hipotermia. Va a existir una deshidratación crónica que está compensada, dificultad respiratoria y el trastorno hidroelectrolítico. Para nosotros decir que un paciente desnutrido se está recuperando adecuadamente, diario tiene que estar subiendo idealmente 10 gramos. Si está menos de 5 gramos, estamos mal. Tenemos que ver o que tiene alguna otra patología o bien que tiene no le estamos dando el adecuado ingesta calórica, aporte calórico. Y moderada es de 5 a 10 gramos. Ahí tendríamos que empezar también a buscarle algún otro tipo de patología. En el paciente marasmático va a haber una disminución de la hormona de crecimiento. Existe dilución, igual que en la kwashiorkor, disminución de la filtración glomerular y por eso hay una gran pérdida de potasio por la orina y es ahí donde existe la hipocalemia. No concentra la orina. El síndrome de realimentación, ese es muy importante porque luego, si nosotros exageramos y empezamos a renutrir al niño, subiendo más de los pesos adecuados o de las calorías indicadas, ahí el riesgo es que nos cause un síndrome de realimentación y lo podemos llegar puede llegar a tener problemas cardíacos, arritmias, inclusive hasta la muerte. La clave son las primeras 48 horas para poder para poder estabilizar al niño y evitar el síndrome de realimentación, que es un desequilibrio hidroelectrolítico, metabólico y de vitaminas. El corazón entra en un estado hipocatabólico que aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la TA, hay un exceso de consumo de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco y hay una elevación de los volúmenes, expansión del volumen plasmático. Luego muchas veces les damos líquido, su corazón no está adecuado y entonces ahí empieza a tener una disfunción cardíaca. Si nosotros aportamos más de 5 miligramos de kilo minuto de glucosa kilo minuto, más de 5, hay un aumento en el coeficiente respiratorio, empieza a hacer una retención de CO2 y esto puede causar en una dificultad respiratoria, falla respiratoria y no lo logra compensar. En cuestión de hay un aumento de carbohidratos. Al existir un exceso de carbohidratos en la ingesta, va a existir un alto nivel de insulina. Y esto va a ocasionar una producción de la gluconeogénesis, por lo tanto va a haber hiperglucemia.
Y esto, al tener hiperglucemias, pues todos sabemos, como los pacientes diabéticos, que hay el sistema inmune va a estar debilitado. Existen riesgos de sepsis por el edema, inclusive las lesiones por las llagas por el edema puede causar ahí la infección y la mala cicatrización. El fósforo es muy importante porque puede causar una hipofosfatemia y es común en los niños con desnutrición que exista hipofosfatemia o en la realimentación. Va a existir falla respiratoria, falla cardíaca, crisis convulsivas y también hay una disfunción tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos. Y una de las preguntas, el potasio, obviamente todos sabemos cuando hay un exceso de potasio, porque tiene hipocalemia y los queremos corregir de una forma rápida, podemos causar arritmias, el estreñimiento al tener hipocalemia, no concentra la orina, una disfunción neuromuscular y una alcalosis metabólica. Yo estuve revisando preguntas y una de las preguntas que hacían en el Hernán, como en varias, era qué es tiamina y qué enfermedad puede causar. La tiamina es la vitamina B1. En alcohólicos produce lo que es Wernicke-Korsakoff, que son dos síndromes diferentes. Wernicke es una alteración ocular, ataxia, confusión y coma, mientras que Korsakoff una memoria reciente y confabulación, ¿no? Es por eso que los alcohólicos crónicos como que se echan muchos cuentos que nadie se los cree algunas veces. Y en los niños lo que se puede causar es como el beriberi seco, que afecta principalmente los nervios periféricos. Hay una disminución de la sensibilidad, dolor en los miembros inferiores y alteraciones en reflejos. Prácticamente en desnutrición lo que más les van a preguntar es Kwashiorkor, marasmo, Waterloo o cómo se clasifican y déficit sobre todo el déficit de la vitamina B1, creo que es la que más le preguntan. Deficiencia de vitamina C, pues ya saben que es el escorbuto, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o duda los que están presentes y los de Zoom. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, que es alergia a la proteína de la leche de vaca.